Continuamos con la exposición a esta carta del apóstol Pablo. Hoy nos corresponde el capítulo 2, versículos 1 al 10. Voy a leer en voz alta, usted me sigue con la vista, dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta carta, con toda razón, el pastor Julio Benítez, el director del Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín, escribió un libro acerca o un comentario de esta carta y lo llamó, con toda razón, las riquezas de su gracia. Porque en esta carta el apóstol no ahorra tinta para cada vez expresar cómo fue la misericordia de Dios y su gracia para con un pueblo pecador. Entre las cosas que hemos visto de esta carta, hemos visto que la salvación que disfrutan los creyentes por la soberanía de Dios y cuán poderosos son los recursos con que cuentan los cristianos ahora que son salvos, y de eso debió haber hablado el pastor David la semana pasada. También vimos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entre las bendiciones que nos han dado es que fuimos redimidos. También el cristiano puede contarse que ha sido perdonado, adoptado como hijo de Dios, ha sido constituido heredero, y por si fuera poco, las bendiciones que ya han recibido, los que han creído en el Evangelio han sido sellados con el Espíritu Santo como anticipo de las promesas hechas por Dios. Nosotros lo que acabamos de leer, empezando el versículo 1 del capítulo 2, Pablo va a describir ese cambio que se ha producido en nosotros para que valoremos la gracia de Dios. El cambio que Dios produjo cuando estábamos en la condición de miseria antes de venir a Cristo, a esta condición de hijos que disfrutamos por tener la salvación que es en Él. Como unos autores han dicho antes, dicen que para que un diamante se vea más su belleza y su brillantez, hay que ponerle en el fondo o ponerlo encima de un pañuelo, de un paño negro, y que el diamante brillará más. Así Pablo utiliza, colocando nuestra vida pasada, que era totalmente desastrosa y negra, para que brille la gracia de Dios. Hermanos, entonces mi trabajo en este momento con esta predicación será elevar a Dios en sus mentes, de una manera tal que tú realmente estés agradecido por las riquezas de la gracia de Dios que te ha dado en Cristo Jesús. Mi trabajo será elevar a Dios en sus mentes, como Pablo hace o pretende elevar la gracia de Dios en la mente de quienes leen su carta, sobre todo en esta porción que nosotros hemos tenido. Para ese propósito vamos a ver tres cosas en este texto, con tres renglones fáciles de recordar. El primero, versículos 1 al 3. Pablo nos dirá y nos recordará
la condición en que nos encontramos antes de ser salvos. En el segundo renglón, versículos 4 al 6, Pablo nos va a recordar la posición que disfrutamos ahora que somos salvos. Y en los versículos de 7 al 10 nos va a decir el propósito para el cual nosotros fuimos salvos. Entonces, a través de esos 3 escalones o 3 renglones, nosotros deberíamos terminar en nuestra mente con una posición más elevada de Dios y de la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús. La primera entonces, ¿cuál es la primera cosa que debemos recordar? Debemos tener en cuenta para poder agradecer verdadera y profundamente a Dios. Y hermanos, ya es algo interesante. Las últimas 2 himnos que tienen que ver mucho con lo que vamos a ver hoy, yo quisiera que si el Espíritu Santo nos ayuda verdaderamente a entender lo que Pablo dice aquí, usted no escatimará en que se desgaste su última fuerza en sus pulmones por cantar los últimos 2 himnos que cantamos ahorita. Cuando hablemos de la maravillosa gracia que vino Jesús a dar. O cuando recordemos que nuestra vida es Jesús, cuando nosotros caminando en medio de nuestra oscuridad y ceguera, el Señor apareció en nosotros. Para eso entonces vamos a recordar, número 1, la condición en la que nos encontrábamos antes de ser salvos. Pablo dice de versículos 1 al 3, Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los cristianos entonces apreciarán, valorarán, atesorarán más la gracia de Dios, tendrán esa estima por Cristo más grande, hermanos, cuando ellos se detienen a pensar en primeramente la condición que estaban antes de que Cristo viniera a sus vidas. La primera descripción que hace Pablo es que ellos estaban, ¿qué? Muertos. Esa es la condición en la cual tú te encontrabas antes de venir al Evangelio. Usted podrá refutar y pensar, no, yo físicamente estaba vivo, yo estaba haciendo muchas cosas. Sin embargo, las Escrituras nos aclaran que la condición espiritual de una persona delante de Dios sin Cristo es que está muerto, ajeno de la vida de Dios, alienado, separado, que él naturalmente no puede sujetarse a la ley de Dios, que no puede y tampoco que quiere. La Biblia describe entonces que la condición de los hombres sin Cristo es que son como un cadáver que no responde a ningún estímulo por más fuerte que éste sea. Ninguna persona no regenerada por el Espíritu Santo puede responder a la bondad de Dios. Ninguna persona sin el Espíritu Santo puede responder a la belleza de Dios. Ninguna persona puede percibirse de la justicia y de la santidad de Dios. El hombre sin Cristo es un cadáver insensible. Un cadáver insensible que no puede entender lo que tiene que ver con Dios y que tampoco las puede percibir. En Juan capítulo 3, versículo 3, el Señor Jesús le dijo a un moralista fariseo, y el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios no pueden ser apreciadas, valoradas o percibidas por un hombre sin Cristo, porque él simplemente está muerto. Los hombres, hermanos, pueden ser inteligentes, los hombres pueden ser hábiles, los hombres pueden ser muy morales, pero todo lo que respecta al reino de Dios, todo lo que respecta a esa verdad, él es totalmente ciego, él es totalmente muerto. Eso es lo que dice Pablo también en la primera carta a los Corintios, cuando le dice en el capítulo 2, versículo 14, que al hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre sin Cristo le piensa que estos minutos acá es una pérdida de tiempo. El hombre sin Cristo piensa que lo que está sucediendo en este momento acá es una cosa de simplemente personas ignorantes que han sido lavadas su cerebro. Porque él está muerto y él no es sensible a lo que dice Dios. Pero el creyente sabe que en el planeta Tierra no hay un mejor lugar que este, porque aquí se encuentra Dios en medio de su pueblo, dice la Biblia. El hombre sin Cristo no posee la capacidad de ver las cosas gloriosas que tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque él no vive. Cuando ese hombre, que es lo que está diciendo Pablo, pasa de muerte a vida, entonces él puede apreciar la salvación que le ha dado Dios. Él puede apreciar la esperanza a la cual él fue llamado. Él puede ver la gloria prometida que se le dará a todos aquellos que esperan la venida de Cristo. Cuando el no cristiano ve las cosas que a nosotros nos alegran, cuando el no cristiano ve que aquellas cosas que a nosotros sí nos emocionan, cuando el no cristiano oye las verdades que a nosotros sí nos consuelan, ese hombre piensa que estamos locos. Pero la Biblia dice que el problema no lo tienen los cristianos, lo tiene él porque está muerto, está ciego por su pecado. El pecado es el veneno del alma, aquello que lo ha separado de Dios totalmente. El pecado oscurece la visión y distorsiona el entendimiento. El pecado distorsiona el entendimiento y la vista del hombre para que él siga viviendo su vida vana, sin sentido, para que se encamine despreocupado y tranquilo hacia su propia destrucción. Por causa del pecado es que podemos ver la inconsistencia y la incongruencia del hombre, de la humanidad. Que por un lado es grande, muestra unas cosas impresionantes, pero por otro lado también es vil y muestra lo peor que una persona puede llegar. El hombre es grande y es pequeño, pero lo más importante de todo es lo que dice la Biblia, que el hombre está muerto. El hombre sin Cristo es insensible y es impotente. Es insensible a las verdades de Dios. Es impotente para agradar y encontrar a Dios. Y hermanos, esa es la condición que dice Pablo que nosotros estábamos antes de venir a Cristo. En segundo lugar, Pablo dice que no solamente estábamos muertos, sino que dice que éramos esclavos. Un hombre sin Cristo, aparte de estar muerto, es que es esclavo. Y en los versículos 2 y 3 lo describe desde 4 ángulos diferentes. En primer lugar, el hombre está muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvo en otro tiempo, dice el versículo 2. ¿Qué significa eso? Que la vida del hombre es como un andar, que el hombre anda en un camino y antes de venir a Cristo, el pecado era su forma de vida. El pecado era la atmósfera en la que él vive. El pecado es el aire en la que él respira. Los hombres tienen libre albedrío o poder de decisión para decir qué pecado o para decidir qué pecado hacer. Pero los hombres no tienen libre albedrío para decidir no pecar. Por eso es una esclavitud. Es una esclavitud tan profunda que está dentro de su ser, haciéndole creer que él hace lo que quiere, cuando la verdad es que él es esclavo del pecado. Inclusive el hombre, cuando evita pecar o cuando se da cuenta de que algún estilo de vida que llevaba le está perjudicando y deja de hacerlo sin Cristo, esa persona simplemente deja de pecar por el interés egoísta de que eso le está haciendo daño, pero no deja de pecar por la razón verdadera por la cual los hombres deben dejar de pecar, para no ofender a Dios. En primer lugar, entonces, es un esclavo. Es un esclavo porque su vida se caracteriza y está orientada, inclinada bajo los valores mundanos, satánicos y lejos de Dios.
Dice el segundo ángulo que no solamente en los cuales anduviste en otro tiempo, versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. El hombre es un esclavo, está muerto en delitos y pecados, porque anda en pecado y porque sigue la corriente de este mundo. En palabras actuales, conformarse al espíritu de la época. Es una vida guiada por lo que dice el mundo. Es una vida guiada y que solamente sus intereses son los intereses del mundo. Es una vida que solamente los propósitos que tiene son los propósitos y prioridades que establece el mundo. Donde el deseo personal es la regla de vida. Donde se ignora por completo a Dios y su palabra. Los hombres sin Dios caminan con la multitud. Les aterra apartarse de la senda. Por eso siempre les importa qué pensará tal persona si yo entonces dejo de hacer esto o aquello. Los hombres son manejados por los criterios del mundo. Eso es lo que significa la frase la corriente del mundo. Ellos viven y si es que se disfruta la vida como dicen ellos dicen que una persona disfruta la vida si vive así o de tal manera. Una mujer se debe vestir así o de tal manera. A una esposa se le debe tratar así o de tal manera. Todo lo que ellos hacen es ser manejados por sus impulsos. Es esclavo de sí mismo y de las opiniones de la gente. En tercer lugar, el versículo 2 dice que el hombre es esclavo porque anda en los pecados, sigue la corriente de este mundo y también anda conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa esclavitud que describe el apóstol Pablo, esa conformidad a los estándares mundanos, dice Pablo que es impulsada, manejada, explotada, cultivada y dirigida por el diablo. Desde las formas más sencillas y sutiles que usted no se imagina. Una de las cosas, por ejemplo, para que vea en la sencillez cómo el diablo dirige la corriente de este mundo, es que, por ejemplo, para practicar deporte en cualquier escuela del menor, le piden a los niños que tienen que jugar el domingo en la mañana. Y cuando uno viene en camino y pasa ya sea por un estadio de béisbol o de fútbol, ve lamentablemente a niños con sus padres que deberían estar adorando a Dios, entonces en otro templo y en el templo del deporte. No se imagine que seguir la potestad del príncipe de las tinieblas es buscarse unos cachos, comer gatos, sangrar, matar gente o drogarse mucho. Eso es parte, pero como le dije ahorita, hasta en esas cosas el diablo dirige al mundo. Somos esclavos porque andamos en pecado. Somos esclavos, y el otro ángulo es porque andan según la corriente del mundo. Y son esclavos porque también toda esa idea es esclavizada, cultivada y dirigida por el diablo. Esa rebeldía contra Dios es promovida por el enemigo de sus propias almas, trabajando sin descanso para producir un ambiente y una atmósfera que facilita la rebelión contra Dios. Y por eso los cristianos saben que cuando querían andar en pecado, todas las cosas se les facilitaban. Pero cuando decidieron querer obedecer y vivir en santidad, ahora todo el mundo está en contra de ellos. Y el cuarto ángulo, en el cual él describe la condición por la cual estábamos, es que esa esclavitud no solamente es determinada por el enemigo de nuestras almas, sino también que está dentro de nuestro propio ser. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Pablo hace mención de carne, se refiere a esa naturaleza corrompida del hombre por su pecado. El enemigo, hermano, no solamente está afuera, sino que está dentro completamente de nosotros.
Pablo mismo se incluye entre esos enemigos. Y ojo, Pablo antes de ser cristiano no era un perverso que andaba licenciosamente y de manera profana. Era un moralista muy recto. Y esto simplemente nos indica que la depravación mortal del pecado se manifiesta en los hombres de diferentes maneras. En uno será una vida licenciosa y profana. En otros con mucha moralidad, pero igualmente perdidos. ¿Cuál es la condición entonces de los cristianos antes de venir a Cristo? ¿Qué debemos entender de ese primer renglón? Estaban muertos, estaban esclavos y de paso Pablo da una tercera razón. Ellos eran hijos o ellos son hijos de ira. Antes de venir a Cristo, la Biblia dice, Dios estaba airado contra nosotros justamente. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Habla de un presente continuo. Dios está airado todos los días contra el impío. La Biblia enseña que el justo juicio de Dios se derrama sobre todo aquel que desprecia su ley. Ese juicio se menciona en la Biblia y lo describe la ira de Dios sobre los hombres. Es decir, hermanos, por cierto, que la frase popular, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es falsa. Por cierto, esa frase la dijo Gandhi, no la dice la Biblia. O como dijo un teólogo, el problema con esa frase es que Dios manda al infierno al pecador, no al pecado. El pecador, enseña la Biblia, está bajo la ira de Dios. Se encuentra como Israel en las orillas del Mar Rojo, por detrás el ejército de Faraón y por delante el mar dispuestos para ahogarlo. La Biblia enseña que los hombres deben percibirse como que detrás viene la ira de Dios y delante está el infierno para engullírselo. Y estando en una situación tan dramática, pueda gritar, Dios mío, sálvame. El cuadro entonces que tenemos es terrible, desolador, de tinieblas y oscuridad. Y todo eso lo dice Pablo recordándonos cómo es tu condición antes de ser cristiano, hermano. ¿Cómo era tu condición antes de venir a Cristo? ¿Cómo estabas definitivamente dirigido hacia la destrucción? Versículo 4, segundo renglón. La condición, esa era la que estábamos antes de venir a Cristo. Ahora nuestra posición, ahora que somos salvos. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La intención de este segundo renglón es obvia. Si no somos hoy lo que éramos, si ya no somos hijos de ira, si nos podemos contar entre los vivos, si entonces ahora no andamos según la corriente de este mundo, según ahora ya no vivimos según el príncipe de la potestad del aire, si ya no somos eso, solamente se debe a Dios. A Él debemos agradecer, a Él debemos darle toda la gloria por trasladarnos del estado de esclavitud a una nueva condición. Por eso, solo gloria y solo a Cristo, solo a Dios la gloria. Solo a través de Cristo, solamente a través de la fe. Todo el crédito en nuestra salvación es de Dios. Si nos salvó de nuestra desgraciada condición, no se debe a nada bueno que había en nosotros, sino solamente, como dice Pablo aquí, a Él que es rico en misericordia. Es un amor que se escapa totalmente de nuestra comprensión, como Pablo lo dice en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice Pablo que él quería y oraba para que los creyentes, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. La razón entonces por la cual Dios nos haya salvado no se encuentra en ninguno de nosotros. No se encuentra en que tú te esforzabas en ser buen padre, buen esposo, buen ciudadano, buen hijo, buen cristiano. No se encuentra en que te dejes una iglesia. No se encuentra en que te leas todos los libros reformados que tú quieres. La razón por la cual Dios te haya sacado de esa condición desgraciada y miserable se debe solamente a que Él es rico en misericordia. Pablo nos explica con estos dos versículos cómo se derrochó o cómo nos dio Dios su amor. Dice en primer lugar que nos dio vida. En segundo lugar, nos resucitó. Y en tercer lugar, nos sentó en lugares celestiales. Todo eso por estar unidos en Cristo Jesús. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Observe, mi hermano, note que Pablo dijo esas mismas tres cosas con respecto a Jesucristo. Capítulo 1, versículos 20-21. Desde el 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Primero, ¿qué? Resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridades y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y en el capítulo 1, versículo 3 dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por lo tanto, Pablo dice que la gracia y el amor de Dios se mostraron en los creyentes, en que Él, cuando desplegó ese poder para resucitar a Cristo de entre los muertos y darle y coronarlo con todas las cosas que Él había ganado por su vida y por su expiación en su muerte, esas mismas cosas pertenecen a todos los que están en Cristo. Y no solamente eso, sino que el poder que obró en el cuerpo muerto de Jesús es el mismo poder que obró cuando tú estabas muerto espiritualmente y te trajo a la vida. Significa entonces, según este renglón, que el que hablamos del versículo 1 al 3, donde éramos muertos, esclavos e hijos de ira, y totalmente ajenos y a espaldas de la vida de Dios, nosotros que éramos muertos, insensibles e incompetentes a las realidades divinas, fuimos vivificados. Significa que la disposición reinante para dar a la espalda a Dios ahora ha sido cambiada por Dios para que nosotros ahora amemos lo que odiábamos y odiemos lo que amábamos. Pablo entonces nos muestra, hermano, que ese poder maravilloso, cuando el cuerpo de Cristo estaba embalsamado y dentro de la tumba, que Dios dijo desde los cielos: vive, y ese cuerpo se levantó. Pero que también con los cristianos, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, Él en su misericordia dijo: vive, y nosotros vivimos en Cristo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta de Pablo, capítulo 4, versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O si quieren, leemos del capítulo 4, versículo 4.
Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo nos describe a través de estos dos versículos que hemos estado leyendo, que precisamente, así como ya dijo que el poder que operó para resucitar a Cristo de entre los muertos y traerlo a la vida, también fue el mismo poder que desplegó Dios en el día 1 de la creación, cuando dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y que asimismo el Señor, que le dijo al cuerpo de Cristo, vive, y éste se levantó, nos mira a nosotros en la mortandad y nos dice, vive, y nosotros vivimos, también llegó a nuestras tinieblas y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha en nuestra mente. ¿Y todo por qué? Por gracia, porque Él es rico en misericordia, por su bondad. No hubo absolutamente nada en nosotros que nos recomendara la gracia divina. No había absolutamente en nosotros algo que le produjera a Dios un deseo por salvarnos. Porque la Biblia enseña que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su boca engañan. Así que nosotros hayamos estado muertos, esclavos e hijos de ira, y que ahora seamos vivos, sentados en los lugares celestiales, objetos de todas las bendiciones espirituales que ganó Jesucristo, se debe a la gracia, bondad, condescendencia y misericordia de Dios. Por eso le decía que usted puede cantar con todo pulmón, maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grandes que mis culpas, clavadas allí en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia. Es inmensurable cual la mar. Fuente preciosa para el pecador. Perdonó todos nuestros pecados y nos libró de toda nuestra maldad. Hemos visto entonces la condición que nos encontrábamos antes de venir a Cristo. En segundo lugar, vimos la condición en la que ahora estamos estando en Cristo. El último renglón es el propósito de Dios para salvarnos, versículos 7 al 10. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe, podemos cantar el coro del último himno, aleluya, mi vida es Jesús. Aleluya, mi gloria es su cruz. En los versículos que acabamos de leer, se ven claramente dos propósitos revelados. El primero, como dice el versículo 7, para Él hacer un despliegue extraordinario de su gracia, mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia que hizo abundar para con todos los que están en Cristo Jesús. Los creyentes, hermanos, en ese sentido, son un trofeo de la gracia divina. Por eso nos gozamos cuando alguien viene a Cristo. Porque cuando alguien viene a Cristo es otro trofeo, otra evidencia del poder y de la gracia misericordiosa de Dios. Dice la Biblia que Dios nos salvó para su propia gloria, para que los hombres vean cómo es su gracia infinita y grande. El último propósito que Dios se propuso al salvarnos era que Él fuera reconocido, alabado, atesorado y amado como Él se merece.
¿Y eso por qué? Porque si Él daba la gracia a unos, a otros le daría su ira. Y en ese propósito, Él también sería reverenciado, reconocido, temido y adorado. En uno porque Él es justo y en el otro porque es misericordioso y bondadoso. Y esa gracia la comunicó, como lo hemos visto en las últimas escuelas dominicales, por medio de la fe. Así que es un error decir, cuando le preguntan, ¿por qué es salvo usted? No diga por la fe, diga por Cristo, por medio de la fe. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe entonces en la salvación no hay un intercambio de que nosotros le damos fe a Dios y Él nos da salvación. Porque Pablo dice, la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios. La fe, como decía el puritano Thomas Watson, es una mano desnuda que se extiende para recibir lo que Dios ofrece. La fe es la boca del alma que se come el alimento ofrecido en el plato del Evangelio. Y ese alimento es Cristo. Eso es la fe. Uno no puede gloriarse de la fe, porque la fe no es nada. Es solamente un medio por el cual Dios nos comunica la gracia en Cristo Jesús. Y el segundo propósito que Pablo dice acá, dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y el propósito es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Anduviésemos en ella. Note el paralelo del párrafo. Él dice que preparó buenas obras para que el cristiano ande en esas. En contraposición, cuando empezó el párrafo en el versículo 1 del capítulo 2, que los que están sin Cristo andan, según la corriente del mundo, andan en delitos y pecados, andan a total espalda de Dios. La característica principal entonces de quien está muerto espiritualmente y de quienes están vivos es que los unos dan la espalda a Dios y los otros viven según las obras que Dios establece que ellos deben andar. Y esas no son más que las que dice la palabra de Dios. Porque somos hechura suya. La palabra hechura es la palabra griega poiema, de donde viene nuestro término poema. Y significa, es una obra de arte. Siendo que la Biblia, hermanos, enseña que Dios es creador de todo y que en la creación se hace visible su eterno poder y deidad, de modo que ningún hombre tiene ninguna excusa delante de Dios, Pablo enseña aquí, sin embargo, que la obra de arte de Dios es la iglesia. Siendo el universo tan espectacular y extraordinario y hermoso como lo podemos concebir según la capacidad que tengamos de comprender todos los sistemas que tenga el universo, Pablo dice que la obra de arte de Dios es la iglesia, son los cristianos. Es la obra de arte de Dios tomar pecadores descritos en los versículos 1 al 3 y hacerlos entonces un pueblo santo. El obrar bien, la capacidad que ahora tiene este pueblo de obedecer, amar a Dios y amar a su prójimo, es obra de Dios. Esa obra de arte se le atribuye solamente a Él. La pregunta es entonces, ¿andas tú en las obras que Él de antemano hizo para que tú anduvieses en ellas? ¿Muestras tú entonces la capacidad, la inteligencia, la sabiduría y la justicia de Cristo o de Dios? Las personas que saben apreciar el arte, yo no puedo ser entre esos, pero dicen que los que aprecian el arte, por supuesto, ven, por ejemplo, un cuadro o una composición musical o cualquier otra obra de arte, al ver la belleza,
el orden y todos los atributos que esta obra de arte, esa composición artística tiene, lo que hace es entonces admirar ¿a quién? Al autor de esa obra de arte. Cuando ve la hermosura, lo sublime, la trascendencia y todo lo que esa obra comunica, entonces dice, Rembrandt era tremendo artista, Van Gogh tremendo artista, Beethoven con todas las composiciones era ciego, tengo entendido, y sordomudo, perdón, y también hizo lo que, o sordo creo que era, y la composición que hizo. Pero las personas al ver la obra de arte admiran al creador de esa obra de arte. Pablo lo que está diciendo es que el hombre, las potestades superiores, verán la obra de arte de Dios, que es la iglesia, y glorificarán a Dios. Se supone que entre las funciones que nosotros tenemos acá, es que alguien vea y vea, no a nosotros, sino la obra de arte de Dios. Se dice que un director de orquesta estaba dirigiendo una de las composiciones de Beethoven y lo hizo de una forma tan perfecta que cuando terminó todo el auditorio se levantó a aplaudirlo. El hombre entonces hizo un gesto de agradecimiento como hacen todos los directores y ok, gracias. Pero se da cuenta rápidamente que el aplauso, la alegría se alarga más de lo inusual. También ve que los músicos de la orquesta se levantan y comienzan a aplaudirlo. Entonces él se levanta y le dice a los músicos como que, caballero, por favor, ya no es para tanto. Sin embargo, la gente seguía ovacionando. Entonces el hombre toma un micrófono y dice, caballeros, discúlpeme, yo no soy nada, yo solamente dirigí la composición de Beethoven. Y alguien le respondió, sí, usted no es nada, Beethoven lo es todo. Salvando las diferencias, la gente, hermano, debería ver nuestras vidas, debería ver la iglesia, la obra de arte de Dios y ovacionar a Dios. ¡Qué sabio Dios! ¡Qué poderoso Dios! ¡Qué gracia tan abundante! ¡Qué misericordia! ¡Qué poder! ¿Cumple usted ese propósito? ¿Puede ver la gente y glorificar a Dios por su obra de arte? Hemos dicho desde el principio, sí, la salvación que Cristo nos da es por gracia. Pero no es meramente una entrada al cielo, hermano. No es garantizarle a usted, tranquilo que pase lo que pase, usted va para el cielo. La salvación tiene un propósito. Que ellos ahora se ocupen en lo que Dios quiere que se ocupen. Hermanos, si tú puedes decir que te encuentras entre los salvados por Dios, Él ha determinado unas obras en las cuales Él quiere que te ocupes. Y es tu responsabilidad verificar cuáles son esas obras y hacerlo para la gloria de Dios. ¿Tienes una vocación de ser esposa? Hazlo para la gloria de Dios. ¿Eres un esposo, padre? Hazlo para la gloria de Dios. Te desenvuelves en esta sociedad, en un lugar determinado, haz eso para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios no significa que si usted monta un negocio, una venta de empanadas, le ponga el pan de vida. No es ponerle títulos bíblicos a las cosas. No es que le ponga una calcomanía a su vehículo por detrás. Manejo el carro para la gloria de Dios. Eso no es para la gloria de Dios. Significa que usted las hace, de que todo lo que usted hace, lo hace como si se lo estuviera haciendo a Dios mismo. Por lo tanto, ninguno de nosotros, si realmente hiciera algo para Dios mismo, lo haría de manera mediocre, pésima, hasta irresponsable. Pero ¿sabe qué? Qué triste que entre los cristianos o los que se llamen cristianos es un padre irresponsable.
Es un padre iracundo que no trata bien a su esposa o a sus hijos. Es un vago que no trae las cosas que debe traer a la casa. Es alguien que no ama como debe amar a su mujer. Es una esposa que no atiende bien a su marido. Es un mecánico que no es responsable con sus clientes. Es un comerciante que es un tramposo. Es lo que sea que seas, que en vez de glorificar a Dios, lo que hace es alejar a la gente de Cristo. Aplicaciones para terminar. Entonces, cuando vea este párrafo, hermanos, vea, primer renglón, la condición en la que estábamos. Segundo renglón, la condición en la que ahora estamos en Cristo, si el Evangelio te ha alcanzado. Y en número 3, el propósito para el cual Él te ha llamado y te ha salvado. Aplicaciones. En primer lugar, considera el gran amor y la gracia de Dios que se ha derramado sobre ti. Considéralo, hermanos, y sé agradecido, profundamente agradecido, eternamente agradecido. Mira las riquezas de su gracia. En segundo lugar, debemos servir y amar a Cristo libremente, ya no de manera restringida, conveniente, como hacen las personas que son interesadas, que les decían, haga esto, dele 1,000 a Dios para que Dios le regrese 100,000. Interesados, sino que lo hacen por agradecimiento, ocupándonos en lo que Él nos manda. Y en tercer lugar, reflexiona y piensa, ¿eres tú reconocido como alguien que no anda según los dictados del mundo? ¿Según la potestad del príncipe de las tinieblas? ¿Esclavo de sus concupiscencias, de los pensamientos y de las inclinaciones de la carne? ¿Es usted alguien que es totalmente opuesto a eso? Porque si no, usted tiene muchas razones para dudar de su salvación. Y en últimas, lo mismo que le dije al principio, considerar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces que se haya elevado la imagen de Dios en nuestras mentes de una forma que lo amemos más, que lo adoremos más, que le seamos más leales, que nos entreguemos a Él con mayor fuerza y que le adoremos en toda nuestra vida. Oremos. Señor, a ti la gloria, la honra, Señor, y todo el crédito, la alabanza, porque al considerar nuestra condición pasada y lo que hiciste para sacarnos de esa condición, Señor, y traernos a Cristo, un pueblo que puede realmente alabar las riquezas de tu gracia, Señor. Padre, alabado seas y bendito seas, Señor. Ayúdanos a que estas verdades estén en nuestra alma y nuestro corazón y nos enseñen a vivir agradecidos por las abundantes riquezas de tu gracia. Señor, dirígenos mientras vamos a la última etapa de nuestro culto que te rendimos. Bendice, Señor, las ofrendas que damos a ti como agradecimiento, como adoración que esperas de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Permítenos vivir dignos de nuestro llamamiento y de nuestra esperanza. Señor, gracias por recibir la adoración que te damos en la predicación, los cantos y también, Señor, a través de las ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén.